noches. Damos gracias a Dios que nos podemos ver nuevamente, podemos abordar una vez más un tiempo para reflexión en la palabra de nuestro Dios. Les damos la bienvenida a este tiempo y deseamos que sea un momento en el cual la palabra de Dios hable al corazón de cada uno de ustedes y pueda ser edificante para sus vidas. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de las bienaventuranzas. Hemos estado pensando, aprendiendo, recordando un poco acerca de ellas y hoy vamos a continuar una vez más con esta parte del Evangelio según San Mateo capítulo 5. El día de hoy vamos a la escritura para poder meditar en Mateo capítulo 5 versículo 5. Mateo 5 versículo 5. Esta bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios, te damos gracias porque nos das tu palabra. Gracias porque podemos pensar en ella. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos ayude a poder tener enseñanza que edifique nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, meditemos un poquito en esta bienaventuranza, una parte muy importante de la Escritura, muy alentadora y que nos lleva a pensar una vez más en esa relación con Dios, en cómo cultivar, cómo debe ser, qué características debe de tener nuestra relación con Dios. En esta bienaventuranza, el principio esencial de vida, la forma principal de conducta que se nos señala aquí, que nos encamina a ser personas realmente felices, dichosas, es ser mansos. Este concepto en nuestros días está muy desvirtuado a lo que era en la antigüedad. Hoy día se ve como algo negativo, algo denigrante el ser manso. Sin embargo, cuando analizamos y entendemos un poquito el contexto de la idea de ser manso en la antigüedad, podemos entender un poquito mejor y podemos ver cuánta riqueza en verdad hay en el hecho de ser mansos. Este concepto de mansedumbre proviene del griego. Es importante entonces que comencemos primero por definir un poquito el término, y esto nos llevará a analizar y entender un poquito mejor este concepto de la mansedumbre y qué tiene que ver la mansedumbre con la felicidad. Tenemos primero un primer término praus, que es el que aparece literalmente en este pasaje de Mateo. Término praus significa manso, se refiere a la persona que ejercita la característica de la mansedumbre. Tenemos entonces por consiguiente el segundo término, prautes, que es propiamente la mansedumbre. Esas dos ideas son las que presenta aquí el Señor Jesús en ese discurso del Sermón del Monte, en ese segmento de las bienaventuranzas, y que Mateo ocupa al escribir. Cuando pensamos en esos conceptos, cuando pensamos en esos términos del griego y tratamos de analizar un poquito y entender lo que implican estos conceptos, nos va a llevar cuando menos a tres ideas muy importantes que analizaremos el día de hoy. Hablar entonces de la mansedumbre en ese contexto de estas palabras del griego y lo que significan, nos va a llevar a pensar en primer lugar acerca de algo que hoy llamamos el dominio propio, o lo que podemos usar también a través del término de la templanza. Una segunda idea es hablar de la docilidad.
explicaré más adelante. También se usa el término domesticado, aunque nos parezca quizás no tan apropiada la idea. Y un tercer concepto que vamos a analizar también tiene que ver con la humildad. El término entonces asociado a la mansedumbre, los términos griegos tienen que ver con estos tres conceptos de nuestro idioma español. Muy diferente a lo que quizás la mayoría pensamos en lo que hoy día se refiere la mansedumbre. El primer concepto, lo que tiene que ver con el dominio propio. Hablar del dominio propio es muy importante entender lo que se concebía. Aristóteles, uno de los importantes filósofos griegos, cuando él procuraba definir los conceptos para poderlos hacer bastante entendibles, lo que él quería comunicar a la gente, él seguía por lo regular un recurso. Para poder definir un término y poder explicarlo, él hablaba de dos conceptos. Él hablaba de conceptos de extremo. Hablaba el aspecto exagerado hacia lo negativo o el aspecto contrario, y entonces procuraba que el término que quería explicar quedara al centro para poder entenderlo de mejor manera. Para poder explicar el concepto de la mansedumbre, él usaba dos términos que son totalmente opuestos a lo que es ser manso. Y él hablaba de una ira excesiva por un lado, y por el otro lado hablaba de una falta de enojo. Y en el centro entonces él manifestaba que era el concepto de la mansedumbre. Tomando estas ideas, uno de los comentaristas bíblicos, William Berkeley, él menciona este concepto de la mansedumbre, y partiendo de esta forma de explicaciones de Aristóteles, entonces William Berkeley plantea lo siguiente, parafraseando esta bienaventuranza, diciendo: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa. No el que no se indigna, no el que le falta la indignación o que lo hace de manera exacerbada, sino habla de indignarse, habla de ese concepto de molestia, de enojo frente a alguna situación en particular, pero hacerlo a su debido tiempo y hacerlo por una debida causa. Si esto lo ampliamos un poquito, entonces no solamente la cuestión del enojo, de la irritabilidad, sino todas las esferas de la vida. Podemos hablar entonces de lo que es el dominio propio, lo que es saber tomar cierta conducta, poder tomar ciertas expresiones de manera adecuada, en el tiempo oportuno, con la causa justa, en el lugar correcto, con las personas adecuadas. Estamos hablando entonces que la mansedumbre tiene que ver precisamente con el dominio propio. El concepto griego nos lleva a entender la mansedumbre en ese contexto, lo cual hoy día no es tan fácil de entender cuando se habla de la mansedumbre. Se piensa en diferentes ideas, menos en ese sentido de carácter de dominio propio. Una persona mansa, entonces, resumiendo aquí en esta idea, podemos entender, es una persona que tiene dominio propio. Es una persona que sabe gobernar, que sabe controlar los diferentes aspectos de su vida, las diferentes emociones, las diferentes conductas. La mansedumbre tiene que ver entonces con el dominio propio. Y esto nos recuerda a un pasaje del Antiguo Testamento, allá en el libro de los Proverbios, en su capítulo 16, versículo 32, que dice: vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Eso está dicho en la traducción del lenguaje actual. Me llamó particularmente la atención esa traducción de este pasaje de Proverbios. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Esto tiene que ver con el concepto de la
mansedumbre. Ser manso conlleva el concepto, la idea de tener dominio propio. La segunda idea que podemos pensar es el concepto de la docilidad. Ser dócil. ¿Qué quiere decir esto? Tener la capacidad de dejarse conducir. No es fácil que las personas nos dejemos guiar, nos dejemos conducir. Generalmente las personas pensamos, yo sé, yo puedo, yo soy capaz. Y no es tan fácil que nos dejemos conducir por otros. Sin embargo, hablar de la mansedumbre tiene que ver con la docilidad, tiene que ver con el dejarse conducir. Aquí es en donde, consultando el diccionario manual del griego clásico, usa el término domesticado. Cuando procura explicar este concepto griego, el pensamiento griego en cuanto a la mansedumbre, usa dentro de nuestro idioma el concepto de domesticado. Alguien dócil, alguien que se puede dejar conducir. Esto, hablando de la relación del ser humano con Dios, hemos de entenderlo entonces como la subordinación voluntaria de parte del humano a la autoridad de Dios. Es decir, yo reconozco que Dios es la autoridad y voluntariamente yo me pongo bajo su autoridad, lo que implica que yo voy a dejar que sea Él quien dirija, quien conduzca mi vida. Y paralelamente, algo muy interesante es que aquel que tiene la capacidad de dejarse conducir, aquel que permite que otro sea la autoridad y vaya marcando el rumbo a seguir, al mismo tiempo que se va generando esa condición de mansedumbre en su vida, adquiere también la capacidad de ayudar también a otros a encaminarse a la docilidad, a la mansedumbre. Uno de los ejemplos claros que encontramos en esto, y algunas ocasiones el Señor Jesús también usó esa figura en cuanto al yugo. Encontramos que generalmente dos animales se les pone el yugo al cual se une el arado para poder hacer los surcos y preparar la tierra para la siembra. Muchas ocasiones, hasta nuestros días, este implemento es utilizado en la labranza. Pero para poder utilizarlo, tiene que haber un animal preparado, ya dócil para poder trabajar de esta manera. Usualmente se suele ver que hay dos animales jalando el arado. Muchas veces uno de ellos es aquel que ya es un animal dócil, capaz de realizar esta función. El otro muchas veces suele ser todavía un animal de conducta áspera, agresiva, adelantarse al trabajo, quiere tomar su propio rumbo, y entonces lo que suelen hacer los campesinos es tomar a un animal ya dócil, a un animal que no es dócil, y les ponen el yugo. Y el que es dócil, el que ya ha sido domesticado, el que ya ha sido enseñado y amoldado a esta tarea, es el que prácticamente va a ir llevando todo el trabajo. Y lo hacen muchas veces así, para que aquel animal que es todavía un poco más salvaje puedan comenzar a domesticarlo y a prepararlo para que entonces pueda también, siendo ya dócil, cumplir la tarea para la cual lo destinan. Ser dócil es esa capacidad de dejarse guiar, de dejarse amoldar a lo que otro desea que uno haga también. Pero al mismo tiempo se va recibiendo, al ser dócil, esa capacidad de enseñarle a otro también a ser dócil. Cuando pensaba en estas ideas, releía la escritura y esos conceptos comenzaban a tomar más forma también en mi mente. Vino
una imagen de algo que nos ocurrió. Mi hijo, él hace ya algunos años adoptó un perro que encontró en la calle y fue tratando con él. Lo seguía bastante bien, comenzaba a obedecerlo, salía a pasearlo, ya muchas veces sin necesidad incluso de alguna cadena, y bastante bien iba el perrito con él. Hace un año aproximadamente, uno de sus recorridos de mi hijo por ahí con el campo y con su perro, encuentra a un par de perritas abandonadas y pues llega con ellas a casa. Una de esas perritas, hasta la que tenemos hasta la fecha, no era tan fácil de dejarse conducir. Le hablaba a uno y ella quería seguir por su camino. No era tan fácil de seguir a uno cuando le llamaba. Salíamos a pasear con los perritos, tenían que ir forzosamente uno con la cadena porque no tan fácil se dejaba conducir. Un día mi hijo sale a pasear, se lleva su bicicleta, lleva a ambos animalitos y después nos muestra una foto de algo que hizo. El perro que ya tenía, ya más grande, dócil, que acataba las indicaciones que él le daba, le amarró la correa de la perrita, de tal manera que el perro más grande, el con el que ya tenía él más tiempo, que ya era dócil, pues tenía que frenar o jalar según ocurriese en el momento a la perrita más pequeña, de tal manera que pretendía que la perra más chiquita siguiera el ritmo, las indicaciones, como lo iba haciendo el perro más grande, de tal manera que nos muestra él estas fotos, uno siguiendo al otro. Esto tiene que ver con la docilidad, la capacidad de dejarse guiar, pero al mismo tiempo el que tiene esa capacidad y la va desarrollando, va adquiriendo también la capacidad de ayudar a otro a entrar en ese camino de la docilidad. Esto es parte del concepto que los griegos entendían respecto a la mansedumbre, y es la idea que el Señor Jesús planteaba en esta bienaventuranza. La tercera idea que encontramos dentro de este concepto de la mansedumbre es el concepto de la humildad. Quizás no entendido, no asociado en nuestros días cuando hablamos de ser manso, pero dentro del pensamiento griego nos lleva a pensar también en la característica muy importante de la humildad. Una de las formas para poder entender muchas veces los conceptos y lo que estos implican es poder compararlo con la idea contraria, con su antónimo. El concepto praotes del griego, que significa mansedumbre, el concepto opuesto, lo contrario, ¿sí? El estelocardía, tiene que ver con la altivez. Son las actitudes opuestas, el antónimo, ¿sí? De tal manera que entonces el concepto de mansedumbre, siendo lo opuesto, la altivez, implica también entonces una actitud de humildad. Ser manso, podemos afirmar entonces, implica el concepto también de ser humilde, de aprender a reconocer la propia pequeñez, nuestra condición personal, muchas veces de ignorancia, reconocer nuestra necesidad. De esto hablábamos ya un poquito en la primer bienaventuranza, aprender a reconocer nuestra pobreza espiritual. La humildad, la mansedumbre tiene que ver con esa capacidad de reconocer nuestra condición personal. Y muy importante, es reconocer mi lugar, reconocer mi posición, reconocer mi condición, pero a la par de ello, en la perspectiva cristiana, es la humildad, el reconocimiento del lugar de Dios, de la supremacía de Él, de su sabiduría, de su provisión.
es ver el lugar inferior mío frente a la majestad de Dios. La humildad es un elemento también muy importante dentro de lo que es el concepto de la mansedumbre. No es fácil aprender cada ser humano a reconocer nuestra fragilidad, a reconocer que somos débiles, para dar paso entonces a la presencia de Dios en la vida, para buscarle, viendo entonces que Él es superior al ser humano. La mansedumbre tiene que ver con este concepto de humildad. ¿Qué promesa da Dios? ¿Qué promesa expresa Jesucristo en esta ocasión para aquellos que son mansos? Para aquellos que tienen un carácter de dominio propio, para aquellos que son dóciles, que se dejan conducir, para aquellos que tienen una conducta de humildad. Todo esto en su conjunto, lo que es la mansedumbre, ¿qué promesa da Dios para ellos? La promesa dictada por el Señor Jesús en aquella ocasión es: recibirán la tierra por heredad. La promesa es darle una herencia a los mansos, y esa herencia consiste en darles la tierra. Esta frase con que complementa el Señor Jesús esta bienaventuranza, podemos realmente pensar en dos ideas muy importantes que esto implica. Por un lado, es la posesión en esta tierra. Los mansos, los que en su vida conjugan las tres ideas de las que ya hemos hablado brevemente, son aquellas personas a las que Dios promete darles posesión. Esto no quiere decir precisamente que se llegue a ser personas ricas, con gran abundancia, pero las personas mansas son aquellas que aun cuando sus bienes se cuenten de manera muy pequeña, aún así pueden realmente estar contentos, ser felices por esa posesión que tienen. La mansedumbre tiene mucho que ver en ese sentido con la realidad de esa promesa que el Señor Jesús hiciera. Heredarán la tierra, tendrán bienes y quedarán realmente satisfechos. Pero también esta promesa del Señor Jesús en esta bienaventuranza tiene que ver con la posesión de la nueva creación. Cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, cuando venga ya no para redimir, sino venga para juzgar, cuando todo esto que vemos, que nos rodea, toda esta creación en la cual vivimos, sea destruida y todo sea hecho nuevo otra vez, en donde ya el pecado no tenga huella alguna, la promesa de Dios es que los mansos heredarán esa tierra. Algunos de los pasajes que nos hablan de estas dos ideas, tanto de poseer en el sentido temporal aquí en la tierra, de poder disfrutar a plenitud lo que Dios da para posesión de cada uno, como también de esa posesión hacia la eternidad. Encontramos entre otros el Salmo 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra. Es prácticamente la repetición de esta bienaventuranza, pero tiene una frase todavía más: y se recrearán con abundancia de paz. Esa posesión, pero una posesión que se disfruta, una posesión en la cual hay tranquilidad. Y hablando hacia el futuro, tenemos el pasaje de Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Y eso tiene que ver con esa nueva creación. Ese carácter manso, Dios le promete una bendición a la persona que desarrolla y permite que Dios trabaje en su vida para cultivar la actitud de mansedumbre. Dios promete darle herencia. Frente a todo esto, vayamos terminando con algunas preguntas. Preguntas que espero podamos cada uno meditar en ellas, recapacitar,
pero que sean preguntas también que nos lleven a acciones concretas, a ajustes en nuestra vida según lo que Dios va mostrando nos sea necesario a cada uno realizar. La primera pregunta es, ¿realmente estoy subordinado a Dios? ¿Estoy reconociendo en mi vida a Dios como la autoridad? ¿Él es quien gobierna de manera plena mi existencia? Cada decisión, cada acción de mi vida, realmente vuelvo a Dios para consultar, para saber los planes que Él tiene para mí, para conocer su voluntad y con ello entonces yo estar respetando la autoridad que Él tiene en mi vida. Una segunda pregunta que es importante hacernos es, ¿reconozco mi condición de pequeñez y entonces busco a Dios? ¿Realmente me concibo como una persona pequeña al lado de Dios? ¿Realmente conozco, entiendo y vivo bajo lo que es la majestad de Dios y mi pequeñez al lado de Él? ¿O vivo pensando en que yo soy importante, en que yo todo puedo, yo no necesito de Dios? Mucha gente vive así. ¿Es tu caso? Una tercera pregunta importante para meditar con todo esto es, bajo la autoridad de Dios, con la enseñanza que Él nos provee a través de su palabra, entonces, ¿estoy creciendo en el dominio propio? Esa capacidad de controlar nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras emociones, es una capacidad que se está desarrollando día tras día. Realmente somos personas consideradas mansas en el sentido de que estamos creciendo en poder gobernar nuestra propia naturaleza, pero no a nuestro criterio, no según nuestro antojo, nuestras conveniencias, sino ese gobernar nuestro estilo de vida bajo la autoridad de Dios y por las enseñanzas que Él nos da. Y una última pregunta, ¿qué necesito hacer para crecer en mansedumbre? Dios llama a que seamos mansos, da una promesa para aquel que es manso. Ahora, la pregunta, mi tarea es, ¿qué necesito hacer para poder crecer en mansedumbre? La mansedumbre no la puedes adquirir por ti mismo. Nadie te la puede dar tampoco, a menos que sea Dios obrando en tu vida. La idea principal, la idea primordial es, para ser manso entonces necesitamos venir a Dios. Para poder ser manso tenemos que ir desde el primer paso, la primer bienaventuranza. Necesito reconocer mi necesidad de Dios. Necesito venir en esa actitud de lloro, en esa actitud de profundo lamento por la necesidad que tengo. Y cuando vengo a Dios, cuando recurro a Él, entonces Él comienza a trabajar en mi vida, llevándome a esa actitud de mansedumbre, que será lo que traiga finalmente esa condición de felicidad a mi propia vida. Que sea Dios el que hable a tu corazón, te guíe, te muestre qué área de tu vida necesita ser trabajada, qué área de tu diario caminar necesita ser corregida, de tal manera que puedas encaminarte a ser una persona mansa cada día de tu existir. Que Dios te bendiga y que Él te guíe a ese camino de mansedumbre. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque con ella tú nos hablas y nos recuerdas que es importante ser mansos. Solamente los mansos son los que pueden alcanzar felicidad en la vida. Ayúdanos para que todo lo que implica el ser manso sean cualidades que se estén desarrollando en nuestra vida. Que podamos venir a ti y que seas tú el que guíe nuestro caminar para forjar en nuestros corazones esa actitud
de mansedumbre, que tiene una promesa de bendición. Gracias por tu palabra. Encamínanos, oh Dios, a ser hombres y mujeres mansos delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que siga edificando tu vida. Y te dejo, como en las ocasiones anteriores, las preguntas un momento más para que puedas anotarlas, puedas de alguna manera quedarte con ellas, poder con calma reflexionar, dar alguna respuesta que te guíe a crecer en esa mansedumbre que Dios demanda de ti. Que Dios te bendiga.